Vamos a estar en segunda vuelta. Los que están preocupados ahorita, y lo vi ayer con cara de asustados, son los que se están quedando fuera. Están a un puntito nomás de quedarse fuera de la segunda vuelta. Ah, qué bien. Sí. Ahora, Otto, en el debate... Les desplomaron 10 puntos en una semana, una cosa que yo nunca había visto algo así. Sí. ¿Ya confirmados? Confirmado. Bueno, pero es que sí, a ver. Ellos juegan una estrategia de no presentar los candidatos porque cada vez que hablan, tanto la candidata presidencial como el candidato vicepresidencial, tropiezan, esa es la verdad. Literalmente al candidato vicepresidencial de ellos le dijeron que no hable, que camine y se cayó, ¿no? O sea que es una cosa increíble. Y va al debate, discúlpeme con todo el respeto, con un nivel que deja mucho que desear para los ecuatorianos, a repetir cosas que como un disco rayado. Entonces, la pelea es el segundo lugar, no el primero. No, ahorita la pelea es el primer lugar. Ah. Sí, en estas circunstancias la pelea es el primer lugar en este momento. Así es, es fatídico para la Revolución Ciudadana. Con todo el respeto, la pelea es por el primer lugar. Otto, en el debate usted dijo que sin seguridad no habrá manera de poner en marcha al país. Le ruego que amplíe este enunciado. Bueno, porque si usted tiene un país en donde salir a las calles es jugarse la vida, en donde salir a pescar es no saber si vas a regresar, discúlpame, ¿qué inversión puede llegar? Y me hablaban del tema de competitividad. Yo decía, a ver, hoy el mayor costo que tienen los empresarios para exportar es el costo de seguridad. El no saber si te van a contaminar un contenedor, el no saber si te van a saltar la carga en el camino al puerto, o en el caso de los agricultores de la finca a la empacadora. La inseguridad es un costo brutal que resta competitividad, que aleja la inversión y que está en unos niveles sin precedentes en la historia del Ecuador. No solo las muertes violentas, que son más de 4.000 en lo que va del año, sin contar los magnicidios como el de Fernando Villavicencio, los asesinatos como el del alcalde de Manta, que lo único que son es más visibles y que nos enlutan y nos duelen, pero son 4.000 personas que han corrido esa suerte en lo que va del año. Son 32 ecuatorianos cada 100.000 habitantes que han fallecido de forma violenta, cuando eran 6, 7. Entonces, hay los secuestros, la extorsión, que eran crímenes que aquí eran marginales, casi inexistentes, se han multiplicado por 6, por 7. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y con qué quiero ser claro? Aquí los que tienen que tener miedo son los delincuentes, no los ciudadanos, menos aún los policías. Por eso decía yo en el debate que el delincuente que levante un arma y apunte a un ciudadano tiene que saber que le van a pegar un tiro, y el policía tiene que saber que no puede dudar, porque si no estamos fritos. Si la policía tiene miedo de actuar, no vamos a salir de esta situación. Entonces esto no es solo de equiparlos, de entrenarlos, que lo vamos a hacer, porque hoy ni los colchones para dormir, pero sobre todo es de respaldarlos. Y les dije con claridad a los policías, señores, ustedes cuiden a los ciudadanos, que ustedes los voy a cuidar yo, pero no podemos seguir teniendo policías abandonados que no tienen, como te digo, ni colchón, ni patrullero, ni chaleco. No podemos seguir teniendo personas que no conocen de administración pública, que se demoran 2 años para comprar unos chalecos, 2 años, y se les cae el proceso. ¿Cómo vamos a superar esta crisis en esas circunstancias? ¿Qué? ¿Vamos a poner de nuevo a alguien que llegue a preguntar cómo es la contratación pública? ¿Que llegue a aprender? Son 15, 16 meses de gobierno. Hay que llegar a ejecutar, a actuar. Vea, este gobierno, con todas las críticas que yo le hago, hizo algo bien, que fue acercarse al gobierno de Israel. Y avanzó un proceso, les tardó meses, 6, 7 meses. Son $600 millones, si no me equivoco, de inversión en seguridad. Equipos, patrulleros, chalecos, armas, entrenamiento, equipo de inteligencia, que es lo que más necesitamos en este momento. Y no lo firman. Con financiamiento. Fírmenlo. Fírmenlo. Todos los ecuatorianos se lo vamos a agradecer. No es que es tiempo que ganamos. Todos los días nos están matando. Fírmenlo. Eso hicieron bien, llévenlo a su fin. ¿Qué pasa? Que lo digo siempre, a veces se ofenden. No se ofendan, es un ciudadano más que está molesto, que está fastidiado, que quiere que las cosas cambien. No les va a pasar nada, yo no voy a perseguir a nadie si hacen las cosas con honestidad. Si nadie se lleva un peso, no se preocupen. Pero hagan pues, que el gobierno no cambia sino hasta el mes de noviembre. Estamos a agosto, Juan Javier. Hasta noviembre, ¿cuántos más vamos a morir? Otto, buenos días, el gusto de verte por acá. A ver, vamos hablando sobre el tema de seguridad. ¿Cuál es tu propuesta puntual sobre, uno, tema carcelario? ¿Qué vas a hacer dentro de las cárceles y si vas a construir alguna cárcel de alta seguridad distinta a las que ya están? Uno, tema carcelario. 2, ¿cómo vas a ordenar la custodia de las calles? Porque el problema en este país es que las calles no están suficientemente custodiadas. Y 3,
¿Cómo vas a ordenar la participación de las Fuerzas Armadas? Porque esto no aguanta más. O aquí salen las Fuerzas Armadas a tener una participación mucho más activa y continua, o esto se acaba. Y en ese sentido vas a tener la oposición, por ejemplo, de la Corte Constitucional, que ya se ha opuesto a aquello. Y da la impresión de que vamos a llegar a un momento en que es preferible pedir perdón antes que pedir permiso. Perdóname, Pocho, la misma Corte Constitucional que acaba de tirar abajo un decreto que yo impulsé en el 2019, si no me equivoco, para volver a pedir pasado judicial a los extranjeros. Con todo el respeto, yo no soy xenófobo. Mírame la cara, mírame el apellido. Aquí todos estamos cruzados por la migración. Todos tenemos a alguien que se fue, todos tenemos a alguien que llegó al Ecuador. Pero no puede ser que convirtieron al Ecuador en tierra de nadie y estas son las consecuencias, pues. Nos dijeron, ¿con qué razón? ¿Cuál era la motivación de quitar ese requisito en el 2007? ¿Quiénes asesinaron a Fernando Villavicencio? Insisto, yo no creo que el crimen tiene nacionalidad, pero son ciudadanos extranjeros con pasado judicial que pudieron entrar a este país como les dio la gana. Y la Corte Constitucional, sin ninguna explicación, tira abajo un decreto que se había metido justamente para limitar. Entiendo que hay formas de eludir esos controles, pero por lo menos tratemos de limitar, pues. Es como lo de la base de Manta, que dicen, oiga, la base de Manta se fue y bajó la delincuencia. Claro, pues, si nadie persigue a los delincuentes no hay violencia, pues. Eso se llama la paz mafiosa. ¿Qué pasó con la base de Manta, Pocho? La sacaron, ¿ya? Yo no creo que era necesario el tema de presencia de militares extranjeros, pero ¿con qué la reemplazaron? Es lo que yo pregunto. Porque ¿qué hacía la base de Manta? Sobrevolaban el Océano Pacífico para controlar el narcotráfico, con 2 aviones, ¿ya? ¿Y con qué reemplazaron eso? Pregunto yo. Con nada. ¿Por qué no lo reemplazaron con nada? Si lo que nos molestaba era un tema de soberanía, ¿por qué no reemplazaron con absolutamente nada esa operatividad? Recién en el 2019 se retomó la cooperación y volvieron a volar 2 aviones Orión P3. ¿Y qué pasó con la captura de drogas? Dígame, Pocho. Se fue a las nubes, pues, porque se acabó la paz mafiosa. Porque de repente un gobierno tiene que entender que esa paz mafiosa siempre se te regresa como un boomerang. Y cuando es demasiado tarde, cuando ya se han tomado el Estado. ¿Por qué había que pacificar a las pandillas? Discúlpeme, que ahora dicen que no eran pandillas violentas. Que el señor Norero, que supuestamente lo pacificaron, no era violento. ¿Ah? Terminó adueñándose de los hospitales, de las eléctricas, de las instituciones públicas con el cuento de la pacificación. Entonces a otro con ese cuento se hacen ahora los ofendidos. Asuman su responsabilidad. Por lo menos digan, saben que nos equivocamos. Asuman su culpa. ¿Pero qué? Ahora lo que proponen es eso. Esa es la receta. Que dejen de volar los aviones que están controlando el Océano Pacífico. Que no controlemos el pasado judicial. Porque esa fue la receta en el 2007. Que no controlemos el pasado judicial. Que nos acerquemos a los choneros y que les digamos que los vamos a pacificar. Que entren a los hospitales a dar la limpieza y la comida. Por eso asesinaron a Natalie López, Pocho. Por sacar a esos mafiosos de los hospitales, del Hospital Teodoro Maldonado, para ser específico. Una mujer valiente que no podemos olvidar. Cárceles, Pocho. Cárceles, perdón, discúlpame, perdón. No, sigue con las cárceles, ahí sí. Cárceles, Pocho. Las cárceles deben dejar de ser el centro de operaciones, peor aún el parque de diversiones de los mafiosos. Lo primero, regímenes de máxima seguridad, pero de a de veras, pues. Hoy va un tipo, por razones de accidente de tránsito, de pensión alimenticia, y lo meten en el pabellón con los delincuentes más peligrosos del Ecuador. Eso no es un sistema penitenciario. Los delincuentes que han puesto en riesgo nuestra vida, nuestra seguridad, los que asesinan, los que violan, tienen que ir a un hoyo donde vean la luz del día de vez en cuando. Cueste lo que cueste, no son ni tantos. 2.000 han de ser 3.000. Señor, inmediatamente en la infraestructura actual, adaptar las condiciones de restricciones que se merecen por el riesgo que representan. Y vengan a reclamar los derechos humanos y los derechos de las viudas del señor Villavicencio y de sus hijos, y de los de Agustín Intriago, de la familia Intriago Saldarriaga, y de la familia Intriago Quijano, de Ríder Sánchez, y los derechos de esas familias y de los 4.000 ecuatorianos asesinados este año. ¿Quién responde por ellos? ¿Por qué nadie reclama por ellos? ¿Por qué no hacen ruedas de prensa para exigir justicia? 1 de 10 asesinatos en el Ecuador es resuelto. Eso se llama impunidad. Sin justicia jamás habrá paz. ¿Por qué no reclaman esos defensores de los derechos humanos por la justicia que aclaman esas familias con justo derecho que nosotros queremos darles? Entonces, primero, régimen de máxima seguridad. Segundo, Pocho, tecnología, pues, pero no controlada desde la cárcel, desde fuera de forma telemática, porque los guías penitenciarios también tienen que saber que los estamos viendo, ¿ya? Las cámaras con capacidad biométrica, la apertura y cierre de puertas automatizados, los escáneres,
a las entradas. Los inhibidores de señal controlados desde centros de operaciones, que no tengan contacto con los delincuentes y que sean secretos, personas anónimas, que desde inteligencia operen la seguridad de las cárceles externamente, porque desde adentro nos van a contaminar como nos están contaminando ahora, es desde afuera. Segundo, las calles, Pocho. Lo lógico, lo básico, el patrullero, pues hermano, el patrullero, pues, por Dios, porque podemos poner cámaras las que tú quieras. Nomás con Pedro Pablo Duarte hemos puesto 150 cámaras en Guayaquil y vamos a poner 300 más. ¿Y de qué sirve si no llega el patrullero? ¿De qué sirve si no llega el patrullero? ¿De qué sirve si el patrullero no tiene batería o no tiene gasolina? Entonces, perdóneme, se necesitan 3.000 patrulleros en el Ecuador. Yo ofrezco en el primer año por lo menos 500. Pero ya, pues, no, lo que encontremos, porque lo que no puede ser es que no llegue la policía, porque vea una gran falacia, una mentira, que dicen hay que aumentar el número de policías. Quizás sí, pero primero hay que equipar a los que tenemos, pues. ¿De qué sirve aumentar el número de policías sin chaleco, sin pistola, sin patrullero? ¿De qué sirve? De absolutamente nada. Primero equipemos a los que tenemos, cuidemos, protejamos, entrenemos, equipemos a los que tenemos. Por último, Fuerzas Armadas, Pocho. Mira, es una discusión compleja, pero hay dos facultades que tienen en este momento las Fuerzas Armadas, que no tienen ninguna discusión constitucional. La primera, el control de armas, que nos permite, y el control de fronteras, que nos permite activarnos ya en seguridad interna, porque si nos están matando es porque los delincuentes están mejor equipados que la fuerza pública. Entonces tenemos que desarmar a los delincuentes y armar, equipar y entrenar a nuestra fuerza pública. Y el control de armas no es de hacer 3 operativos más para que la gente diga salieron los militares, es de hacer las inversiones en inteligencia, que están en ese convenio con el gobierno de Israel. Y lo conozco porque he conversado con los representantes del gobierno de Israel, ¿ya? Para poder anticiparnos al delito, para poder prevenir, para poder desarmar a los delincuentes, ¿ya? Entonces, ese rol de las Fuerzas Armadas para ayer, pero con las herramientas y la misión clara, con el liderazgo fuerte, pues. Ahora, porque si no, y lo último, perdón, la Marina, Pocho, tiene 15.000 hombres y mujeres que hoy no tienen los recursos que deberían de tener para cumplir bien su misión de control de espacio acuático. El espacio acuático es un espacio de cometimiento de delitos, que hoy no tiene el control que se merece. 50 lanchas con urgencia, ¿ya? 50 lanchas con urgencia para que puedan protegernos también desde el agua. 2 roles que tiene hoy las Fuerzas Armadas, que los pueden ejecutar ya, sin ningún tipo de restricción constitucional, adicionalmente el control de fronteras, que es fundamental. Ahora, Otto, bienvenido a Punto de Orden, gracias. Un gusto saludarlo. El tema económico, se viene la consulta del Yas Unido, se da por casi sentado que va a ganar el sí y se va a dejar de percibir 1.200 millones de dólares al año que el presupuesto general del Estado deja de incorporar en el arca. ¿Cómo va a manejar el tema económico en ese sentido y cómo se va a financiar el déficit fiscal y todas estas necesidades apremiantes cuyo costo es evidente? Este gobierno está dejando a mayo de este año un déficit mayor que el que recibió a mayo del 2021 después de una pandemia, lo cual es una locura. Demuestra una incapacidad completa de la administración de la cosa pública, con lo cual te digo una cosa más. Así como desgraciadamente creímos que una persona con experiencia en banca privada iba a tener capacidad de administrar las finanzas públicas, es un error creer que una persona con experiencia en seguridad privada puede hacer algo por la seguridad pública. Más allá del hecho de que quien lucra más de las crisis de inseguridad son los dueños de las empresas de seguridad, pues hay un conflicto de interés brutal que tenemos que entenderlo con claridad. Cuidado, no nos dejemos engañar. Sobre la situación fiscal del Ecuador es grave, ¿ya? Es grave, porque a pesar de haber tenido precios del barril bastante pasables, pues no los de la pandemia, que eran negativos o a pérdida, ¿ya? Hay problemas en producción petrolera, 50.000 barriles menos antes de lo del Yasuní. Hay problemas de recaudación fiscal que recién veo que un poquito se está recuperando, pero cometieron un error, pactaron con el correísmo una reforma fiscal que le ponía un límite a las deducciones a la clase media, que obligó a la clase media a ir a buscar un crédito para pagar impuestos, pero que sobre todo afectó la formalidad, pues no es que el rato que tú ya no pides deducciones, dejas de pedir factura y el rato que no pides factura pierde la formalidad. Entonces lo primero es combatir la informalidad tributaria. Hay una herramienta, yo la firmé, yo la impulsé, me fui a París en esa época no a pasear, a firmar este documento que se llama el Acta de Transparencia Global, que nos permite hoy acceder a la información tributaria, fiscal y societaria
y financiera de ecuatorianos en más de 140 países. Hay que hacer una inversión en el SRI y en la UAFE para dar con esas herramientas y potencializar el control de evasión fiscal y lavado de activos. Se puede hacer rápido, no es inmediato, se puede hacer rápido. Con eso podemos aumentar, por lo menos, en mi opinión, hasta que termine el gobierno corto que tenemos, unos 1.000 a 1.500 millones de dólares en recaudación fiscal. Adicionalmente, tenemos que recuperar la producción petrolera, sobre todo si se va a caer la del Yasuní. Entonces hay que hacer inversiones en sectores estratégicos con urgencia. Por último te digo, y no es que yo quiera contradecir la voluntad popular, pero cuesta 500 millones de dólares desmontar la infraestructura del Yasuní. 500 millones de dólares que en estas circunstancias yo no voy a poner. Yo necesito esa plata para seguridad. Esa plata la voy a poner en seguridad. Esa es la prioridad. Respeto el tema ambiental. He defendido las causas ambientales toda mi vida junto con mi esposa. Nuestro binomio es una mujer que lucha por las causas ambientales. Pero en este momento nos están matando. Esa plata la necesitamos para equipar a la policía, para controlar las cárceles. Olvídate del tema de flujo de los 1.000 anuales que tú dices, porque eso es variable y es discutible, ¿ya? Es un poco menos. Pero hoy, la plata para desmontar el Yasuní en un año, yo no la voy a poner. Y si quieren que me destituyan, pero que me destituyan por las razones correctas, por defender los intereses de los ecuatorianos. 500 millones de dólares en estas circunstancias, discúlpeme, los necesitamos con urgencia en seguridad y en reactivación económica, en donde hemos identificado nuestra mesa técnica de economía con mucho esfuerzo, 1.500 millones de dólares al menos, principalmente en multilaterales, en proyectos que están aprobados y no han sido ejecutados, porque si no reactivamos la economía desde lo público, las cosas no van a andar, ¿ya? Necesitamos recuperar las carreteras que están destruidas, los hospitales que están en mal estado, terminar las obras inconclusas, arrancar las obras que están listas. No te digo que voy a hacer proyectos nuevos en este momento porque los podemos arrancar, pero no los vamos a concluir, evidentemente. En año y medio no los vas a concluir, pero los podemos arrancar, ¿ya? Con responsabilidad. Lo que no puede estar es parado el Estado. Yo entiendo que hay problemas de flujo. Sé dónde están las fuentes de financiamiento. Podemos seguir mejorando la calidad del endeudamiento que tiene el Ecuador. De hecho, en 2020 se logró reducir a la mitad las tasas de la totalidad de la deuda del Ecuador, lo cual es un mérito inmenso, porque al final del día no importa cuánto debes, si lo debes bien, importa más bien cómo lo debes. Si mejoraste las tasas, si mejoraste los plazos, vas a encontrar espacios de flujo y en eso hay que trabajar. Se puede mejorar aún. Muchísimas gracias y suerte en la recta final de su campaña. Otto Sonnenhorstner con nosotros. Gracias, queridos amigos, un gusto verlos a los tiempos y a las órdenes. Gracias a todos por su apoyo. Estamos listos para entrar y ganar en esa segunda vuelta.